Muy buenas tardes. Nuestra sesión mensual de pediatría va a estar de lujo. La imagenología es el ayudante número uno para nuestros diagnósticos y sobre todo ser oportunos en esto. Vamos a contar con el ponente David Monterrosa Sustarán, radiólogo pediatra, y seguramente vamos a tener una visión de diagnóstico diferencial tan importante en rayos X. Y además cuento con la presencia de nuestro director médico, Hospital Ángeles Pedregal, el doctor José Luis Ramírez Arias, quien quiere pasar a darnos pues un mensaje y saludo y expertise. Muy buenas tardes, tengan ustedes. Agradecemos mucho a la Sociedad Médica la invitación para que participe el Departamento de Radiología e Imagen. Quiero, ahora que empieza esta sesión y que el doctor Monterrosas va a presentar, recordar que él es un alumno del doctor Raúl Takenaga. Se formó con él y todos los pediatras del hospital, muchos de los pediatras del hospital, la mayoría de los pediatras del hospital tuvieron mucha intervención con Raúl Takenaga. Lo recordamos con mucho afecto, no ha estado muy bien de salud, pero he estado en contacto con él y pues que esta sesión sea un pequeño homenaje en honor de Raúl Taquenar. ¿Están de acuerdo? Muy bien, pues bienvenidos a esta sesión. Muchas gracias. Sí, de hecho, estaba pensando que él participaba en nuestras sesiones con frecuencia. Le encanta la docencia a don Raúl Taquenaga. Pues adelante con. Ya me presentó el doctor, entonces simplemente les hablo un poquito de este tema. Dijo algo muy importante el doctor Peñalosa. Nosotros somos sus ayudantes número uno o sus estorbantes. Todo depende de qué tan listos estemos para poder ver esas imágenes y en qué contexto las podamos ver. Cuando José me invitó hace ya unos mesecitos a la sesión, pensamos en qué podríamos hablar. Hay demasiadas cosas de las que podemos hablar en conjunto porque la fortuna de la radiología pediátrica es que no trabajo solamente con los neonatólogos, a veces podemos trabajar con ortopedistas, neurólogos, etcétera. Pero la mayor carga de trabajo en este hospital es aquella que nos da la terapia intensiva neonatal y por lo tanto ahí surge un tema, los diagnósticos diferenciales a los que nos debemos de enfrentar cuando estamos viendo una radiografía. Como radiólogos, no es muy común en nuestra formación el acordarnos mucho de los más pequeñitos. Nos enseñan mucho a andar detrás del adulto, explorar el adulto, patología de adulto, crónico degenerativo. Y toma en ocasiones personas tan especiales como el doctor Takenaga para infundirte esa duda y esas ganas de estudiar un poco más de los pequeños que no tienen voz y que necesitan también quien los esté ahí ayudando en este, y es eso, no hablan, no te dicen que tienen, y desgraciadamente los primeros en enfrentarse son ustedes solos contra un paciente que no tiene nada que hacerle, y luego llega la imagen, y la imagen es para nosotros un verdadero reto porque un paciente de la cuna puede tener mil cosas diferentes. Y ese contexto clínico es esencial para nosotros. El hablar con ustedes, el tener una idea de cómo está cosas tan básicas como la saturación puede ser lo esencial para que yo les diga, es taquipnea o es distrés respiratorio. Algo que quizás ustedes ya saben teniéndolo ahí, pero para nosotros en el monitor no hay forma sin esa clínica que ustedes nos hacen favor de darnos. Entonces, de nuevo, agradezco que la invitación y espero que sea de su agrado la ponencia. Vamos a, naturalmente la vamos a abordar como la ve un radiólogo. Entonces, vamos a empezar primero por cuáles son los pasos que seguimos para
analizar una radiografía o una imagen que obtenemos en cuna. Posteriormente vamos a tocar el tema de patologías específicas de los grupos más comunes, pretérminos, término y un poquito de postérmino. A la vez vamos a hablar de las complicaciones que tiene cada una de estas patologías y bueno, vamos a hacer una breve conclusión. Quiero empezar con esta imagen. Esto es normalmente un día a día en la sala de interpretación. Llega mi técnico con esta imagen, una hojita en blanco. Si tengo suerte, viene el nombre del paciente. Si no, viene completamente en blanco y ya yo lo lleno. Y me dice, doctor, ¿qué quieren el preliminar? No tengo el nombre del médico tratante, no tengo datos. Y entonces me pregunto, ¿y qué les digo? Realmente sí, se ve espantoso, ¿verdad? Pero creo que cualquiera puede decir que esta radiografía no está bien. Pero sí considero que es esencial para ustedes saber qué tiene que ver esto en el contexto clínico de su paciente. Afortunadamente, he tenido la fortuna de, ya llevo 5 años aquí, entonces tengo la suerte de poder hablar a la cuna y preguntar un poquito, a veces con enfermería, a veces con los residentes, y tengo suerte con alguno de ustedes, y salimos adelante. Vamos a regresar a esta radiografía al final, pero antes vamos al abordaje. Siempre se recomienda un sistema estructurado para el análisis de cualquier imagen. El éxito está en repetir siempre los mismos pasos, porque si no tienes una estructura, te vas a brincar algo y se va a ir un hallazgo esencial. El doctor Takenaga me enseñó básicamente este abordaje, que es iniciamos por analizar la técnica, seguimos con revisar los tubos y los catéteres, que son las cosas que pueden complicarnos en agudo al paciente si no les avisamos a tiempo. Luego ya nos vamos por algo un poquito menos intenso, como la silueta del corazón y del timo. Vemos el flujo pulmonar y ahora sí los protagonistas, los pulmones, cómo se están comportando. Y después solamente como un extra revisamos hueso y abdomen, que podrían parecer poco importantes en el contexto pulmonar, pero que a veces son los que nos van a acabar dando un diagnóstico final. Entonces, bueno, para la técnica lo primero que tenemos que revisar es que esté adecuadamente inspirada. Tradicionalmente utilizamos 6 a 8 arcos costales anteriores como un parámetro de una técnica bien adquirida por nuestro personal. Los pacientes también pueden tener poca inspiración o mucha inspiración y esto nos va a generar otras complicaciones, como puede ser esta. En este caso vemos un paciente sobredistendido, tiene también una sondita por ahí que nos va a ayudar, pero algo muy importante cuando están sobredistendidos es cómo nos pueden modificar la localización de los catéteres. Entonces, eso puede hacer que estemos dando topografías bajas o altas cuando realmente no lo es así. En los casos más graves, en pacientes que son evidentemente pacientes que no están sanos, podemos ver la diferencia entre adquirir la imagen en un momento de inspiración y un momento de expiración. Este neumotórax se ve mucho más grave en la radiografía que está a la izquierda de ustedes y mucho menos extenso en la radiografía a la izquierda. Aquí podemos ver que básicamente apical y aquí incluso la base y todo lo de atrás. Este es exactamente el mismo paciente, lo adquirieron durante, en la sala de fluoroscopía, curiosamente, este paciente. Entonces, por eso tenemos las dos imágenes para referir. Gracias. Otra cosita a revisar es la rotación. Esta es una radiografía perfectamente centrada, en la cual podemos ver la columna en la línea media, las costillas son relativamente simétricas, los campos pulmonares con buena expansión, pero a veces pasa esto. Me bajan una radiografía con el paciente escapándose de la cuna. Y desgraciadamente el primer pretexto que ponen algunos compañeros es no me dejaron mover al bebé. Sabemos que eso es una mentira porque enfermería siempre está muy puesta ahí para ayudar a acomodar al paciente, pero se podrán imaginar que esto no es interpretable. Y a veces entra el dato de, y lo voy a radiar otra vez solo por mi necesidad de ponerlo derecho, ni modo. Aquí lo que podemos ver es esto. Vean cómo se notan más horizontalizadas estas costillas, la clavícula completamente asimétrica una de la otra. Y en ciertos contextos, bueno, solamente para ver un pulmón, si está blanco o no está blanco, no hay problema, pero nos puede ocultar algún hallazgo como ese neumotórax que estábamos viendo previamente, nos puede modificar la localización de algún catéter que quizás esté realmente proyectado sobre la arteria pulmonar izquierda y no en la línea media.
Entonces siempre va a ser importante comentar eso. En otras ocasiones no es tan malo, tratan de hacer un mejor esfuerzo, pero aún así tenemos una proyección donde esta oblicuidad nos va a generar que el timo en su lóbulo derecho se vea magnificado hacia el ápice pulmonar y entonces yo probablemente les diga, hay una imagen que sugiere una telectasia, una consolidación o quizás el timo. Tres cosas que pues yo creo que no les sirve de nada que les diga tantas cosas tan diferentes. Entonces nuevamente es uno de esos temas en los que se habla con ustedes, se ve si es necesario repetirla, salimos adelante. En cuanto a líneas y tubos, los más comunes a ver, y esto es quizás ustedes están más familiarizados con ellos que nosotros, pero para los que nos acompañan de radiología es un hallazgo crítico a mencionar las localizaciones. Recordemos que los dos catéteres esenciales van a ser los umbilicales de abordaje arterial y venoso. El arterial se dispone en un asa, pueden ver cómo baja. Eso corresponde a cuando entra la ilíaca interna, ahí está abajo, y sube para irse hacia la ilíaca común y ya después sigue su trayecto hacia la aorta. Idealmente debe tener una localización alta, entre T5 y T8. Si se encuentra por abajo, nos puede generar afección a nivel de las arterias, particularmente del tronco celíaco, arterias renales y las arterias mesentéricas superior e inferior. Las puede llegar a lacerar, y no queremos eso, y los utilizan en ocasiones para la medición de saturación y presión. Entonces, si no están en el sitio adecuado, va a dar lecturas bastante erróneas. En este caso podemos ver que aquí podemos ver un pequeño problemita, pero chiquito, nada más se nos fue hacia la arteria pulmonar izquierda. Esto es un hallazgo que ellos se van a dar cuenta inmediatamente en la jirafa, pero a veces pasa que con tanta luz, con todas estas cosas, no se ve allá arriba. Es de esos que tenemos que levantar el teléfono, marcar y decir, estoy revisando al paciente tal. Dígame, doctor. Entonces, nada más aclarar que la jirafa es el aparato de rayos X portátil que tiene Claro. Sí, porque aquí como nos gusta mucho en esta área pediátrica que todo sea bonito, la jirafa la llamamos así con cariño porque tiene un cuello largo que permite que el tubo se pueda localizar a diferentes alturas y está decorada con las manchitas propias de la misma. Entonces los niños, aunque en la UCI no es que les interese mucho a los niños cómo se ve, pero con los demás sí les quita el miedo. En cuanto al catéter umbilical, podemos ver que su trayecto es mucho más fluido, no tiene ningún tipo de desviación en el mismo. Sin embargo, puede llegar a pasarse un poquito y llegar a la vena esplénica, a la rama izquierda de la porta, quedarse abajo de donde tiene que estar. Además de las cosas menos problemáticas, como es las lecturas de saturación de oxígeno, bueno, digo menos, entre comillas, si se queda ahí puesto puede generar colecciones. Esas colecciones van a dar problemas adicionales. Recordemos que estos catéteres se ponen en pacientes que ya de por sí vienen en un contexto clínico no tan favorable, entonces complicarlos con una cosita así es grave. Otro hallazgo muy relevante a mencionar. El tubo endotraqueal es relativamente fácil, podríamos decir nosotros en imagen, mientras esté de aquí a 1 centímetro de la carina, perfecto. Pero de repente aquí se manejan prematuros que miden lo que mide el pulgar casi casi y se estiran tantito y se salió el tubo, se doblan tantito y ya se fue al bronquio principal derecho. Ha habido una rachita con esos bebés de 500, 600 gramos, que cualquier movimiento saca el tubo. Es importante tomar eso en cuenta a la hora de reportarlo, más que nada para mencionarles, se está yendo al bronquio principal, aguas con eso. Aquí podemos ver qué es lo que pasa cuando un tubo endotraqueal se aboca hacia un bronquio principal derecho. Noten cómo hay un colapso ya del bronquio del pulmón contralateral y este empieza a sufrir por la presión incrementada que está recibiendo de saturación de oxígeno. Entonces vamos a tener dos problemas. Aquí no estamos ventilando y aquí es tanto que estamos generando un barotrauma y esto puede generar una displasia. Perdón, no alcancé a ver desde acá mis imágenes. Ah, en este caso solamente es la otra sonda que vamos a ver con frecuencia, la sonda gástrica. Su nombre nos dice dónde debe de estar.
A veces se van a quedar un poquito cortas, pero bueno, dentro de todo son las que menos lata dan, siempre y cuando se queden en el tracto gastrointestinal. No ha pasado aquí en lo que yo llevo, pero sí ha pasado en otros hospitales que esa sonda decide que se quiere ir a la tráquea y se quiere ir al bronquio principal derecho y se utiliza para pasar alimentación y de repente tenemos material ahí que nos está generando problemas pulmonares. Entonces siempre es importante revisar ese sitio. Por eso lo ideal de que esté aquí, la punta en el extremo. Habitualmente en el cuerpo gástrico se considera un sitio ideal. De la silueta cardiotímica hay que acostumbrarnos a ver un timo normal. Este es el famoso signo de la ola y habla del lóbulo derecho del timo. Básicamente lo van a encontrar en muchos contextos. A veces se ve magnificado cuando hay un neumomediastino que nos puede dar más contorno, pero no es algo patológico. De la misma forma, el lóbulo izquierdo tiene el signo de la ola. Dos hallazgos completamente normales. No es tumoración, no es cáncer. Si hay alguna duda, tomamos una lateral para definir que está anterior. Otra variante del timo es el timo de aquellos niños que por un estrés, habitualmente una infección severa como una neumonía, tienen una hipoplasia del timo, después los curan y tenemos un rebote del timo. Y entonces otra vez vamos con el tema de, ¿es acaso algo maligno o benigno? Simplemente conocer esas morfologías habituales para poder identificar el momento en que se encuentran mal. Y bueno, una que a la fecha nos da un poquito de lata a nosotros, la silueta cardíaca. Un incremento de esta silueta no siempre quiere decir una cardiomegalia, tiene que ir acompañado de algunos datos. En este caso es un paciente relativamente reciente y el diagnóstico es un derrame pericárdico. Nosotros neciamente decíamos que era una cardiomegalia, pero ya luego nos hicieron favor de decirnos que el ecocardiograma encontró el derrame. El flujo pulmonar, ahora sí, esto sí es una cardiomegalia y va acompañada de un flujo pulmonar incrementado. Esto es secundario a un defecto septal ventricular. Entonces siempre hay que tomar en cuenta estos hallazgos periféricos y hablar con los que conocen al paciente y su contexto. En cuanto al pulmón, ahorita vamos a ver un poquito de texto. Los radiólogos siempre vamos por patrones, entonces tenemos que hablar de si está blanco o radiopaco o si está negro o radiolúcido, propiamente dicho. El radiopaco puede encontrarse por todos los segmentos pulmonares o de forma focal en alguno de ellos. Si se encuentra por todos lados, lo podemos describir como granular, fino o grosero, como lineal o como opacidades asimétricas. Aquí podemos ver las patologías que el libro dice que son las más frecuentes. El libro obvia completamente el factor de que el paciente a veces puede tener cosas agregadas, pero bueno, lo más común es granular fino, un síndrome de distrés respiratorio, granular grosero en aspiración de meconio, línea radiado en la taquipnea transitoria y opacidades asimétricas en hemorragia particularmente y neumonía. La neumonía aquí le roba un poquito de la reputación a la tuberculosis y es la gran imitadora en leucina, es la que puede verse de cualquiera de las formas que encontremos y es la que más correlación clínica requiere. En el radiopaco focal vamos a tener zonas de neumonía manifestadas como broncogramas y consolidaciones. Esa opacidad incrementada por un surfactante mal distribuido y la hernia. En particular, la hernia de Morgagni, que a su vez es la más rara, pero es la que suele verse de una forma radiopaca, habitualmente hacia la anterior y a la derecha. En lo radiolúcido, obviamente todo lo que sea aire se va a ver radiolúcido. Lo más común, neumomediastino, neumotórax, neumopericardio. También el neumoperitoneo se va a ver así, lo vamos a notar en la parte del abdomen. El enfisema pulmonar intersticial, que es una de las primeras complicaciones de muchas de las patologías de las que estábamos hablando ahorita. Hernia, en este caso estamos hablando particularmente de la hernia de Boxler, que es posterior y lateral, habitualmente izquierda, y bueno, una malformación congénita de la vía aérea pulmonar. El hueso podría parecer no ser importante, sin embargo, a veces es el hueso el que está condicionando todos los problemas pulmonares en el niño. Esta es una de las muchas displasias óseas que tenemos, es la displasia torácica asfixiante, creo que está muy bien nombrada. El La caja torácica no se desarrolla adecuadamente, condiciona una limitación a la expansión pulmonar y bueno, estos niños no tienen una muy buena suerte en la vida. En cuanto al abdomen,
Obviamente aquí el abdomen siempre va de cajón con el tórax porque tomamos toracoabdominales. Entonces, pero en un mundo idílico solo tomaríamos el tórax y entonces veríamos de repente esta zonita radiolúcida por debajo del diafragma derecho. Perdón por la imagen, pero esas son las que me dan luego para trabajar. Y esto correspondió con con un neumoperitoneo. Era un niño con colitis necrotizante, se perforó y bueno, ahí tenemos el primer hallazgo. Se detecta en esta imagen, se hace el abdomen complementario y se llega al diagnóstico. Habiendo ya hablado de una forma muy general del abordaje que hacemos allá abajo, hay que tocar las patologías específicas y sus complicaciones. Como les decía, las vamos a dividir en pretérmino y detérmino. Las complicaciones suelen ser muy similares entre ambos grupos. En los pretérminos, lo más importante es naturalmente la deficiencia de surfactante. Para el lado radiológico de esta plática, acuérdense que los bebés prematuros no lo producen de forma natural hasta creo que después de las 36 semanas, entonces requieren de un apoyo exógeno. Esto ayuda a que los alveolos mantengan su morfología y bueno, es lo que nos va a ayudar a que estén bien insufladitos esos pulmones. Y la displasia broncopulmonar, que suele ser una secuela de básicamente todo lo que les puede afectar a estos niños. Volvemos a estas imágenes del inicio en las que vemos simplemente un tórax con un incremento difuso en la opacidad. Es, notamos que en un contexto del libro, el niño con deficiencia de surfactante o distrés respiratorio debe tener disminución de volumen, por lo tanto deberíamos de ver menos de 6 arcos costales. Un vidrio deslustrado, que son estas imágenes radiopacas que estamos viendo particularmente hacia el lóbulo superior izquierdo, y broncogramas, que bueno, los broncogramas los logramos ver particularmente a nivel de las bases en este ejemplo. Una característica habitual en un paciente le llaman virgen, que no ha sido tocado por ningún tipo de terapia extra, es que no tenga derrame. Si tiene derrame, debemos de pensar más en un proceso neumónico. Eh, Es muy raro encontrar un paciente con poca distensión pulmonar en este hospital o en general en cualquier terapia porque suelen tomarse la primera radiografía ya que están intubados con un ventilador que está distendiendo bien, pero el resto se mantiene. Se supone que esta radiografía debe permanecer así desde el nacimiento hasta después. Si por algún motivo a las 6 horas modifica, ahí entra el otro diferencial, que sería la taquipnea transitoria. Aquí vemos un ejemplo un poquito más claro. Está el tubo endotraqueal en sitio, vemos los broncogramas, una neumatización bastante disminuida y se utiliza el control a las 4 horas de la aplicación del surfactante. Podemos ver cómo existe un incremento en la expansión pulmonar, algunas zonas más radiolúcidas en la periferia que nos sugieren zonas en las que ya hay una buena neumatización. Este ya es nuestro siguiente caso. En esta displasia, este es una serie de errores. Podemos ver aquí en el tórax del niño, algo que nos puede llamar la atención es cómo el tubo se fue selectivo hacia el bronco principal izquierdo en esta ocasión. Es menos frecuente, pero bueno, pasó. No se reportó este hallazgo. Esto es lo que sucedió cuando nos dimos cuenta de que le había pasado al niño. Había estado sufriendo, esos pulmones habían estado sufriendo por su misma condición de pretérmino y además por el barotrauma. Cuando ya tienes este tipo de afección, se vuelve más lábil el parénquima y entonces sucedió esto. En esta imagen podemos ver cómo empezó, particularmente aquí hacia el lóbulo superior izquierdo, podemos ver cómo alterna zonas radiolúcidas con radiopacas, unos pequeños puntos. Aquí en la magnificación simplemente es para que podamos ver esa mezclita de densidades. El niño empezó a hacer un enfisema pulmonar intersticial. Ese enfisema pulmonar intersticial se fue incrementando. Aquí ya tenemos que hubo una complicación, obviamente. Encontré una previa, más bien el doctor, pero podemos ver este hallazgo aquí abajo. Aire libre en el semitórax. Entonces se nos complicó todo hasta un neumotórax simplemente por esto. A veces el neumotórax puede ser mucho más evidente que el de la imagen previa.
o en ocasiones puede ser mucho más evidente. Re- n- Difícilmente vamos a tener nosotros que reportar este hallazgo porque para cuando les llamamos ya está más que corregido, pero esto es un neumotórax a tensión y es una urgencia. El, el que tenga neumotórax no es un factor protector para los otros neumos. En este caso podemos ver como además del neumotórax tenemos un poquito de neumomediastino y en algunos otros casos podemos ver neumopericardio. La diferencia entre neumomediastino y pericardio es simplemente que el neumomediastino se extiende más allá de la clavícula para ir hacia el cuello. Listo. Volviendo al caso original que nos mostraba en las radiografías, esta fue su tomografía. Es una displasia broncopulmonar en la cual podemos ver, bueno, estas zonas que alternan áreas quísticas con parénquima, con engrosamiento intersticial. Y bueno, aquí está el tubito, nada más en un axial para ver lo aparatoso que puede ser. Nuevamente, para los que no estamos tan familiarizados con la pediatría, se ve feo, pero no es tan malo. Los alvéolos se van a seguir desarrollando, el pulmón va a estar bien y a los 8 años, en teoría, hasta los 8 años tienen chance de que esto no se quede, que sea un pulmón normal. Pero es importante mencionarlo porque se deben de tomar medidas protectoras que no incrementen este daño, que permitan esa adecuada sanación. Brincamos ya al paciente de término, también el postérmino va incluido acá, no tienen tanta diferencia. Vamos a hablar de taquipnea transitoria del recién nacido, aspiración de meconio, neumonía, hernia y la causa más frecuente de derrame, un quilotórax. En esta podemos ver al mismo paciente y lo que decíamos es radiografía basal en la cual logramos identificar algo muy importante y un diferencial con el distrés respiratorio es la expansión. Aunque sí el pulmón tiene un incremento en la opacidad con una distribución lineal y sí es algo anormal, podemos ver que está bien expandido, a diferencia del distrés respiratorio donde tenemos poca expansión. Otra cosa que nos puede servir a nosotros radiólogos de truco es que no tiene un tubo, lo cual quiere decir que no les está dando lata en la saturación de oxígeno. No se espanten y no lo vayan a reportar como algo más grave de lo que realmente es. Este niño era hijo de una madre diabética, que es un factor predisponente a esta patología, y lo que podemos ver es en su control después de 6 horas, relativamente normal. Aquí podemos ver lado a lado la radiografía del caso anterior contra la radiografía del caso de distrés respiratorio. Es bastante más aparatosa, según. La aspiración de meconio es otro de esos hallazgos que pudo tener aspiración de meconio y no tener ninguna relevancia ni en la clínica del paciente ni en las radiografías. Por eso es que luego si se dan a la tarea de leer la nota clínica, se habla de cómo estaba el líquido amniótico, si tenía tinte meconial, etcétera, etcétera. Obviamente, a mayor cantidad de meconio, mayor es la neumonitis que genera, mayor el daño y podemos llegar a esto. Si se dan cuenta, comparte un aspecto muy similar al de el enfisema pulmonar intersticial y va a tener las mismas complicaciones que dicha patología. Entonces aquí podemos ver otros dos casos en los que tenemos un neumotórax, no muy evidente quizás para los ojos inexpertos en la radiografía, pero siempre nos podemos apoyar en una posición adicional, la lateral o tangencial en este caso, y un neumomediastino. Aquí está nuestro gran imitador que va a encontrarse en pretérmino, término, postérmino y donde lo quieran. Los chiquitos tienen una distribución diferente a la de los más grandes en cuanto a la neumonía. La neumonía en adultos y niños mayores a los 8 años suele manifestarse como consolidaciones. En los niños suele verse simplemente como un incremento en el espesor intersticial con un incremento en la opacidad del mismo. Entonces, por eso es que luego lo mencionamos bastante en las enfermedades virales. Aquí estamos simplemente manifestando los grados de afección, las zonas en las que se puede extender. Aquí podemos ver ya un poquito de broncograma, en un caso un poco más complicado, que nos indica una consolidación.
Y finalmente, en estas patologías también tenemos la hernia de Busch-Dalek. Como les decía, es un defecto que se va a ver como algo radiolúcido en donde no tiene que estar. Aquí vemos intestino delgado, que es lo que suele ocupar el defecto en 80% de los casos. El otro 20 ya también se llevan un poco de colon y un poco de estómago. Suele ser posterolateral izquierdo. ¿Por qué? Porque el hígado suele proteger el defecto si se encuentra a la derecha. No nos vamos a dar cuenta. En ocasiones puede ser hacia la derecha. Y bueno, aquí lo importante con esta patología es que es algo sindrómico. Al tener asas de intestino apretando el pulmón, ese pulmón se pone hipoplásico y nos va a generar todas las patologías que vimos hace rato. Hay que reparar ese defecto y hay que dejar que esto se cure. Aquí tenemos una zona de derrame. Podemos ver cómo condiciona un colapso casi total del pulmón derecho. La causa más frecuente de derrame pleural en los niños va a ser el quilotórax. El quilotórax hasta después de la primera alimentación va a ser completamente limpio el líquido. Después de la primera alimentación, ahora sí ya vamos a tener datos. Y este tiene un factor clínico que es el trabajo de parto prolongado y traumático. Entonces, la historia obstétrica también es importante conocer. Me fui un poquito rápido, pero creo que tocamos los temas más relevantes y eso nos lleva a la conclusión, que es la relevancia del trabajo en equipo. Radiología es un auxiliar diagnóstico en el que realmente no tenemos datos clínicos, no tenemos, nunca, a veces ni siquiera vemos al paciente. Rara vez, yo tengo la suerte de que subo a verlos en el transfrontalar, pero habitualmente la radiografía es lo único que conocemos de ellos. Y es muy importante, radiólogos, salir de nuestra área de confort y entablar amistad con nuestros compañeros pediatras porque ellos son los que nos van a dar luz. Y en el caso del equipo de pediatría, nosotros agradeceríamos mucho la información clínica que nos podría ayudar a llegar a una mejor solución. Tenemos una fortuna de trabajar en este hospital que me parece que tiene excelentes pediatras, que les encanta andarte informando de todo y eso está sensacional, pero a veces te vas a la vida institucional pública y no tienes esa fortuna de poder estar hablando por el volumen de trabajo, por la falta de ganas que tenemos algunos, etcétera. Entonces creo que la conclusión aquí es resaltar la relevancia de nuestro trabajo en equipo con el fin común de que nuestro paciente tenga el mejor resultado posible. Eso es todo, les agradezco su atención, espero que les haya gustado.